Ahora vamos a aplaudirlo como que si usted quisiera escucharlo. Vamos a recibir al apóstol Rodolfo. Todos tuyos. Estamos aquí para recibir lo que Dios te ha dado. Gracias por visitar Venezuela, hombre de Dios. Gracias, pastor. Gracias a tu amada esposa. El Espíritu del Señor está con nosotros. Amén. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y quisiera contar muchas cosas y testimonios y todo. Creo que no va a alcanzar el tiempo, pero creo que los volveré a ver y volveremos a estar por acá. Esta es la cuarta vez que estoy por acá en Venezuela. Estuve en los momentos más difíciles con ustedes en el 2017, 18. Repartimos comida en las calles, visitamos lugares difíciles. Creo que, y estuvimos haciendo la parte que me corresponde a mí profética. En el campo profético hay distintos tipos de profetas. El profeta de expresión es el que siempre te va a profetizar, te va a dar una palabra. Todos los profetas profetizan, así que si usted necesita algo de Dios, pídaselo al Espíritu Santo. ¿Ven? Pero hay profetas que son de expresión, la ciencia los acompaña y siempre están hablándote, dándote una palabra. Donde te encuentren te dan una palabra. Pero hay profetas que son de arte. Los profetas de arte adoran a Dios como usted lo adoraba hace unos momentos y ponen a pintar la expresión de lo que están ellos sintiendo en el mundo espiritual y con un cuadro lo plasman ahí. Muy bonito eso. Hay profetas que son de restauración y ahí entramos nosotros, la restauración de una nación, la restauración de una ciudad, de una iglesia, de un matrimonio. Esa es la unción que se va a mover hoy acá, amén. Y se combina con la guerra y el profeta de guerra es uno que está diseñado por el Señor. Todos somos hombres de guerra. No hay ninguna persona que no haga guerra. Es como todos pueden, de hecho la Biblia dice que todos pueden profetizar. No necesitas ser un profeta para profetizar. El Espíritu del Señor está en ti y es un espíritu profético y tú puedes profetizar. Claro, no te hace ser un profeta, pero puedes profetizar. Y puedes, inclusive hay personas en el don de la intercesión que tienen el don de profecía y son excelentes personas que profetizan. Pero cuando hablamos del campo profético ya es algo un poquito diferente. Entonces, el hombre de guerra nace con eso de cuando se encuentra con el Señor pone ese chip y su mirada siempre es los brujos de una ciudad, los hechiceros de una ciudad, los principados de una ciudad. Y en el tiempo más difícil de la nación de Venezuela estuvimos enfrentando a esa fuerza opositora para ver el resultado de lo que hoy estamos viviendo en esta bella nación. Aleluya, gloria a Dios. Y estuvimos acá en el 2019, me tocó ministrar en la marcha de Caracas. Esto fue algo impresionante porque yo no iba a predicar en esa marcha de Caracas. Yo había terminado ya mi labor, venía desde Cúcuta ministrando hasta llegar a Puerto La Cruz. Y así veníamos ministrando reunión tras reunión, movimiento. El Espíritu Santo se venía abriendo el mover. Yo venía cansado y estoy aquí en un hotel en la ciudad de Caracas y tengo una visitación del Espíritu Santo. Y hay un hombre, no sé si lo conozca, yo un día lo seguí y es un buen hombre de Dios, pero lo conozco y por algo lo conocí. Y me viene en visión a visitar a mi cuarto de hotel. El hombre se llama Alberto Motesi, es un evangelista muy conocido en los Estados Unidos. Y estamos en una reunión y estoy con el apóstol Hugo Díaz, yo sé que lo conoce. Ahora es muy amigo del pastor y me dice: Chamo creo que acá es amigo, ¿no? Dice: Chamo, tenemos un problema muy serio y es que Alberto Motesi iba a predicar en la marcha, pero no lo dejaron pasar por los papeles migratorios. Le dije: Chamo, ¿no puedes tú predicar?
dije, no, yo le predico a 20 nada más. Por favor, chamo. Y le dije, ¿te digo algo? Sí voy a predicar, porque anoche el Espíritu Santo me visitó en forma de Alberto Motesi y me dio el mensaje para la marcha. Eso es algo sobrenatural, ¿no? Son cosas locas, cosas bien extrañas, ¿no? Y yo tenía un problema muy fuerte. Acababa de nacer mi hijo y nació con un ataque muy fuerte. Nació con el cráneo pegado y le daban 2 meses para vivir. Y si había que hacer una operación, la operación era de, no sé, $30,000. En ese tiempo no los tienes. Y muy difícil todo. Y mi esposa me dice, no me abandones, no me dejes. Y le dije, vamos a orar, amor. Y nos juntamos varios hombres de Dios en la ciudad donde vivo, y nuestra cobertura espiritual, y todos hablaron con mi esposa. Y le dijo, ten confianza, deja que vaya a Venezuela. Estaba recién aliviada ella, tenía 6 días. Dijo, deja que vaya a Venezuela. Regresando, Dios tiene algo para ustedes. Y yo llevaba esa carga, mi esposa, la asignación, mi iglesia, todo. Y lloraba en cada asignación. Y entré en una concentración. De repente entré en una dimensión del Espíritu de la cual se me fue todo el dolor. Cuando regresé a México, Dios tenía el medio sobrenaturalmente para operarlo. Y lo operó el mejor doctor de la ciudad. Se iba a jubilar del Instituto Mexicano del Seguro Social y le apodan el diablo, porque no atiende a nadie. O sea que el diablo trabaja también para Dios. Y fue un milagro impresionante. No pagué nada. Hoy le enseñaba la foto al pastor Joseph y le digo, mira, mi hijo, no, está hermoso. Es un milagro de Dios. Y eso fue cuando uno obedece en el Señor. Cuando uno entra en esa obediencia, Dios va a hacer cosas. Y hoy estamos en un tiempo de obediencia para el Señor. Creo que no. Yo esperaba ver otra. Todavía venía con esa mentalidad. Y yo creo que hay fiestas sorpresas, ¿no? Y como que Dios nos tenía una fiesta sorpresa. Le digo, vine en el tiempo donde Venezuela era muy difícil todo, donde yo vi el dinero tirado en la calle, lo subí, le decía al pastor, bueno, no le dije a él que me llevé dinero para México, así te dije, ¿no? Y llegando a México, yo traía una maleta de dinero y el Bolívar venezolano y la policía de México, cuando llego pienso que soy el capo más grande del mundo, yo creo. Que ven todo el dinero ahí, se me echan encima, traen la prensa, traen el periódico, traen todo. Y cuéntalo, le dije, pues ni que no tiene valor eso ahorita. No tenía valor en aquel tiempo. Y me tienen ahí casi un buen rato hasta que dice, oye, no, esto no trae ni $1. Llegué en ese tiempo, estuve acá en ese tiempo, un tiempo muy difícil. Y estuve en el tiempo donde no había papel de rollo, donde no había agua, donde no había luz, donde te comías una pequeña arepita y le ponías ahí quesillo. Yo pensé que eso iba a comer. Y llevas a Samuel a comer unas arepas y le digo a Samuel, esas no son las arepas que yo me comí. Y traían carne las que tú le llevaste. No, entonces yo venía en el camino, veníamos en el avión y me tocó como compañero Samuel, que ya estuvo aquí con ustedes. Y le digo, prepárate, Samuel, prepárate porque ya vas a comer arroz y frijoles con azúcar. Y le dije, mira, Samuel, porque yo estuve en el tiempo donde las acabalas se llaman, me bajaban los pantalones para ver dónde estaba el dinero, me golpeaban. Y yo traía el dinero y yo venía acá y sembraba dinero a los venezolanos y lo traía, hice una maleta con doble fondo, hasta eso, hice una maleta con doble fondo y ahí metí el dinero bien acomodado, pero nunca lo pudieron encontrar. Pero sí nos daban una buena ahí los soldados. Y le digo, prepárate, Samuel, porque si en el aeropuerto te agarran y te bajan los pantalones, no digas nada, que dónde vienes, di que eres pastor. Y él venía súper asustado. Venía súper asustado. Que cuando llegamos a Venezuela, hermanos, vemos una Venezuela que está ardiendo en el Espíritu Santo, una nueva Venezuela, una Venezuela próspera. Los mejores días para la nación están por comenzar. Aleluya.
decir la palabra que tenía para hoy, pero voy a interactuar, si me da permiso. Al final vamos a ministrar, usted dice cómo lo hacemos, amén. Pero esa es la palabra que Dios me dio para ustedes, como iglesia, como ciudad y como nación. Y dice la palabra, está en el libro del profeta Joel, capítulo 2. Cuando hablamos de Joel, pensamos siempre en el derramamiento del Espíritu Santo. Y sí es cierto, pero antes de eso, en Joel 1 hay una advertencia sobre un juicio. Y en Joel 2 hay una salida de cómo salimos de ese juicio. Y a la mitad de Joel 2 encontramos la bendición del Señor y la promesa que viene para nuestras vidas. Y ya estamos en este tiempo. Y dice: hijos venezolanos, alégrense, gócense en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y haré descender sobre ustedes la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y de aceite, la unción. Y los voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, y mi gran ejército enviaré contra ellos. Van a comer hasta saciarse, los alabarán el nombre de vuestro Dios, el cual está haciendo maravillas entre ustedes. Nunca jamás serán un pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Venezuela estoy yo, y que soy yo Jehová vuestro Dios, y que no hay otro. Mi pueblo nunca será avergonzado, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es la palabra que el Señor está dando para tu vida hoy. Aleluya, aleluya. Oh, reboso corobose. Dios ha instituido para Israel, o instituyó para Israel, 3 fiestas proféticas. Sabemos hoy nosotros que son fiestas proféticas porque sabemos de ello, pero Israel nunca supo que eran fiestas proféticas, tiempos señalados por Dios. Dice la palabra en el libro de los Levíticos, capítulo 23: Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Dios puso esas fiestas con un propósito especial, para encontrarse con la nación de Israel. Eran citas divinas donde el pueblo tenía que encontrarse con el Señor y tratar algunos asuntos. Eran tiempos de visitación. Diga conmigo: tiempos de visitación. La Pascua despertaba la fe en los israelitas. La Pascua les hacía recordar la historia de lo que habían vivido, de lo bueno y de lo malo. Quien no conoce lo malo de la historia está propenso a repetirla. Quien conoce lo bueno no la va a repetir, solamente la va a tener como un testimonio. Y Dios les había instituido, y hasta la fecha, que celebraran esta fiesta de Pascua con un recordatorio a lo que había Dios hecho en el tiempo en que los liberó de la esclavitud del faraón. Y Dios les había instituido esta fiesta de Pascua también para recordarles el cómo los había pasado en seco por ese mar rojo que se había abierto, y cómo los había llevado y cómo los había metido al desierto. Pero la Pascua también anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y usted recuerda que fue en una Pascua donde Jesús, como Cordero del Señor, se sacrificó por cada uno de nosotros. Pudo haber sido en otro tiempo, pudo haber venido en otro tiempo a Jesús, pero Dios le gustan las fiestas. Diga conmigo: Dios es un Dios de fiesta. Quiero decirles algo, ¿me lo permiten? La identidad que Dios les ha dado a ustedes es única, auténtica. Si tú no, mira, yo escucho voces de personas que no están de acuerdo con lo que haces aquí.
Escucha bien, si tú no lo haces, deshonras a Dios, porque es tu llamado, es tu identidad. Es tu llamado, es tu identidad, es tu identidad. Cada obra de Dios es distinta. Cada obra de Dios es distinta. Dios es un Dios de fiesta. Dios es un Dios de fiesta. ¿Alguien puede alabar a Dios? Dios es un Dios de fiesta. Honra tu llamado, honra tu identidad. Cuando tú deshonras tu llamado y tu identidad por agradar a otros, tú deshonras a Dios. Totalmente. Tú deshonras a Dios. Yo un día lidié con mi padre biológico y le dije: el único que te va a entender a veces es el padre espiritual, pero el biológico a veces no te va a entender, porque el biológico va a querer que hagas lo que él hizo y que repitas la misma historia. Génesis 12:1 dice: sal de tu casa, de tu tierra y tu parentela. No es que te vayas, es que no hagas lo mismo de cosas malas que hubo allá, que solamente tomes lo bueno. Y a veces nosotros queremos honrar los patrones familiares, los patrones en la casa, los patrones en la ciudad de alguien, tomar, copiar algo, y eso no es autenticidad. Somos auténticos y Dios es un Dios de fiestas. Amén. A Dios le gustan las fiestas, le gusta lo que haces, cómo te pones tu gorro, cómo tocas la batería. Le gusta. Cada nación es diferente, cada ciudad diferente, una cultura diferente. A Dios le gusta eso, porque Él es gobierno, Él gobierna sobre todas las esferas. Y Dios había instituido fiestas para encontrarse con el pueblo de Israel. La segunda fiesta era la fiesta de las semanas, 49 días al salir del Mar Rojo hasta encontrarse con el Sinaí. Esa segunda fiesta representaba para ellos la fiesta de la provisión. Nunca Israel había tenido la palabra de Dios en sus manos. A partir de esa fiesta, Dios en el monte del Sinaí iba a darle a Moisés las tablas, los mandamientos. Ellos iban a tener la Torá, lo más precioso del Señor, y eso representaba provisión. Por eso se le conoce como la fiesta de las semanas. Al salir del Mar Rojo, al salir de Egipto y del Mar Rojo, pasar ese mar en seco, ellos entran a un tiempo de 49 días en el desierto hasta encontrarse en el monte del Sinaí. En ese tiempo de 40 días en el desierto aparece la unción de los de Isaacar, así como dice la palabra. Los de Isaacar son los hombres entendidos. Daniel capítulo 12 verso 3 dice la palabra que los entendidos resplandecerán. Padre, yo desato una unción de sabiduría en este lugar, porque ustedes van a ser entendidos a partir de hoy, y ya lo son, pero va a aumentar un nivel mayor en los tiempos proféticos de Dios. Estaremos alerta en los tiempos. Mira, sus cantos son bien proféticos, y yo tengo que saber lo que estoy cantando, tengo que saber lo que canto. Todo lo que hacen es profético. Y Dios los metió a ese tiempo en donde les reveló la identidad del Padre. Los comenzó a preparar para un encuentro con la gloria de Dios. Comenzó a revelarles el pacto. Tuvieron un problema fuerte a los 3 días en unas aguas llamadas las aguas del Mara. Aguas amargadas, aguas salutíferas, aguas que no se podían beber. Ellos venían de 3 días sin haber adquirido líquido, y estaban quejándose, estaban molestos. Y Dios tenía un plan en medio del problema, en medio de la adversidad. Tiene que haber dolor en el proceso. Si no hay dolor en el proceso, puede ser peligroso en el futuro. Si no hay dolor en tu proceso, puede ser muy peligroso cuando Dios te dé la bendición. Malendo, soja, nada más ahí. El proceso te forma, dice el Padre. El proceso es parte de mi vida para lo que tengo contigo. Una nación epicentro de un derramamiento no solamente del fuego del Espíritu Santo, sino de una economía para toda Latinoamérica. Será la nación, escucha bien, será la nación más rica de toda Latinoamérica. Venezuela es tierra deseada, es una tierra deseada. El principado, los poderes ocultos, el infierno, el ocultismo, todo lo había estado acaparando, lo había ocultado. Pero el Señor te dice: te voy a revelar tesoros que están secretos, tesoros que están guardados. Voy a despertar una generación como Ciro, esos que son libertadores y van a luchar contra los poderes del infierno. Y cuando esas potestades se hayan movido, los tesoros que están guardados comenzarán a salir a flote y serán para ustedes.
Aleluya. Aleluya. Llegaron a las aguas del mar y comenzaron a tener una queja. Y le dicen a Moisés: Señor, ¿pero por qué nos sacó Dios de Egipto? Al menos allá había agua. Y entonces Moisés escucha a Dios y le da la instrucción de qué hacer. Las aguas sanan. Ellos toman el agua y ellos dicen: por primera vez en la historia, porque no habían visto a Dios de esa manera. Habían visto a Dios como uno que hace milagros. Habían visto a Dios como uno que hace señales por todas las señales que hizo en Egipto. Habían visto a Dios como uno que los salva porque los había sacado del mar. Pero no habían visto a Dios como Jehová, el Rafa, el sanador. Y ellos dijeron: Jehová Rafa, el sanador. Y Dios dijo: ahora están entendiendo cómo soy yo. Ahora están conociendo mi corazón. Ahora están entendiendo parte del pacto que a ellos les he dado. Porque Dios había hecho un pacto con Abraham antes de ellos, y Dios les había dicho: seré para tu pueblo bendición. Quien bendiga a tu pueblo será bendito. Quien maldiga a tu quien maldiga a tu pueblo será maldito. Y ese era el pacto del Señor con nosotros. Yo te voy a sanar, yo te voy a proveer, yo te voy a libertar. Habrá poder en tu vida, habrá poder en tu casa. Ese es el pacto del Señor con cada uno de nosotros. Aleluya. Pasaron unos días más y se enfrentan a una tribu llamada los de Amalek. Y comienzan a tener derrota porque Israel todavía no era un ejército de guerra. Y Moisés comienza a clamar, va a la montaña, sube sus manos. Y Aarón y Hur comienzan a darse cuenta que al levantar las manos, cuando Moisés levantaba las manos, Dios traía victoria sobre la nación en contra de sus enemigos. Y van y acompañan a Moisés en medio del cansancio, del agotamiento. En medio del cansancio y del agotamiento siempre Dios estará contigo. Alguien te va a levantar las manos. Y llegó Aarón y llegó Hur, y en esos momentos le levantan las manos al Señor y comienzan a darse cuenta que Dios está dando la victoria. Y entonces ellos dicen: Jehová es Nishi, Jehová es nuestra bandera. Entonces Dios pelea por nosotros. Cuando tú te das cuenta de que Dios pelea por ti, no hay infierno, no hay proceso, no hay prueba que te pueda detener. Tú sabes que adelante está la promesa, la cual Dios habló. La palabra dice en el libro del profeta Isaías que la palabra nunca volverá vacía, sino cumplirá el propósito por el cual ha sido dada. Aleluya. Y todas las palabras que Dios habló por medio de los profetas para la nación de Venezuela están llegando a su cumplimiento. Eso que dijo el adorador es cierto. Estás a punto de ver la gloria. Eso que dijeron los profetas es cierto. No va a pasar mucho. Es para ahora, es para el otro mes, es para el otro año. Prepárate. Mira, dile a la gente que ya no se vaya de la nación, porque la misma palabra dice que volverán cargados en brazos. Estaba orando a Dios, oraba a Dios, porque muchos venezolanos están yendo para Estados Unidos y obligatoriamente tienen que pasar por donde yo vivo, porque es frontera. Pero esa frontera decretó que no se le podía ayudar a los venezolanos. Y sufren mucho, caminan 200 kilómetros porque no los puede subir un camión. El policía les quita el dinero, los soldados les quitan el dinero, los golpean, los maltratan. Y tengo videos, y uno los ve en el camino y sufre uno mucho y se para a darles agua rápido que nadie te vea porque a uno lo pueden multar. Y yo digo: Dios, perdona mi tierra porque está maltratando al migrante. Y sí es cierto, eso es una maldición que puede traer la tierra. Pero hoy que vengo acá, el Señor me respondió y me dijo: te respondí, es que ellos tienen que regresar. Ellos no tienen que salir ya más del país. Ellos tienen que regresar. Ellos no tienen que salir más del país. Fue fuerte lo que Dios me dijo, pero el Señor me dijo: yo ya no estoy con ellos. Ellos tienen que regresar al país y por eso es un proceso muy duro para ellos. Ya, diga
Dígale a esos amigos que no se vayan de la nación. La nación es próspera. No tarda mucho en que venga la industria, venga la empresa. Yo veo turismo que se va a activar. Veo barcos turistas que van a venir a las playas. Veo que se reactiva eso. Venezuela será tierra deseada. Veo inclusive, se oye fuerte, pero son cosas del mundo, donde habrá carnavales que hacían antes, porque el diablo siempre va a aprovechar la oportunidad. Pero yo veo ahora en las pancartas que viene un artista y que viene otro artista, y digo, ya empezó esto. El diablo lo sabe. Hay que avisar a la basuar, hay que avisarle a la iglesia que ya está el derramamiento del Espíritu Santo llegando. Aleluya. Llegaron al monte del Sinaí y era la fiesta, celebraban la fiesta, era la primera fiesta, que iba, la segunda fiesta, y era la fiesta de las semanas, en hebreo Chabut. Más adelante, cuando entraron a la tierra prometida, después del calvario de los 38 años en el desierto, fueron 40, se celebró la misma fiesta, conocida como la fiesta de los primeros frutos. En el tiempo ya después del Señor Jesucristo, con la traducción griega se le llamó la fiesta del Pentecostés, Penta, por 49 días más 1, 50. Y ahí ellos celebraron la entrega de la Torá. Cada fiesta anunciaba algo profético: el nacimiento del Señor, la entrega del Señor, la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y la resurrección y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y había una tercera fiesta que también celebraron en el desierto rumbo a la tierra prometida, y era la fiesta de las cosechas, o la fiesta de los tabernáculos en el desierto, porque hacían enramadas para soportar el frío y para recordar también cómo Dios los había sacado de Egipto. Y en ese tiempo, en el tabernáculo de Moisés que habían construido en el desierto, era solamente una vez al año, caía la gloria de Dios sobre todo el campamento, y esa gloria de Dios irradiaba sobre todas las tribus. Era algo muy profético. El campamento estaba aquí en medio, el tabernáculo, y eran tres partes del tabernáculo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era un lugar donde había sacrificios, se sacrificaban algunos corderos, se sacrificaban algunas cosas, se limpiaban los pies de los sacerdotes para poder entrar al lugar santo. En el lugar santo era un lugar sin luz, tenía que encenderse ahí una lámpara, un candelero, y había una mesa donde se preparaban panes para cada fin de semana, cambiaban esos panes, ahí estaban los sacerdotes. Eso representa la revelación, la palabra, la luz, la oración. Y había un quemador de incienso, donde era incienso, representa la oración que sube y que baja, y el fuego del Espíritu. Y ahí estaba el lugar santo que alumbraba ese candelero que alumbraba ese lugar santo. El atrio no tenía pared, no tenía techo, pero tenía paredes intermediarias. El atrio representa nuestra fe y representa la Pascua, el sacrificio. No puede haber un Pentecostés si no hay una Pascua primero, ¿verdad? Entonces primero entraban los sacerdotes al tiempo de la fe y luego entraban al tiempo de la unción, donde se fabricaba la unción del Espíritu Santo en el lugar santo. Y eso representaba la fiesta del Pentecostés. Pero una tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos tenía que ver con todas las tribus que estaban alrededor del santuario. Ellas lo que hacían era montar enramadas alrededor para ver el espectáculo más glorioso en el año, donde los sacerdotes que se habían preparado en todo el año, solamente una vez al año podían entrar al lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, estaba la Torá, la vara de Aarón, había el maná que caía del cielo y nunca caducaba. Ahí estaba la gloria en un pequeño cuadrito, en un pequeño santuario llamado el altar del Señor. ¿Alguien está aquí? Qué bueno que conocen la historia. Y si no, pues la estoy explicando para que la conozcan así sencillito, no meternos tanto en la enseñanza. Y solamente una vez al año podían entrar los sacerdotes. Quien entraba sin santidad moría. Les ponían un cascabelito amarrado en el pie
Y ahí entraba el pastor. Y cuando el cascabelito dejaba de sonar, ese ya se murió. Porque la gloria te mataba. Quien no está preparado para recibir la gloria puede morir. Y no te hablo físicamente, pero es muy pesada. El poder de Dios es muy fuerte. Te puede cambiar muchas cosas. Y hay gente que no le quiere que le cambie la agenda al Señor. No me toques aquí, Señor. No me toques nada más, por favor, aquí. Mis pensamientos, discúlpame, no son los tuyos. Mis caminos no son los tuyos. Mis pensamientos son más altos y mis caminos son más altos. Tú no sabes lo que yo voy a hacer contigo. Lo que tú tienes es muy poco. Para ti es mucho, pero para mí es poco. Alaba al Señor. Adora al Señor. Y Dios sabe cómo lo va a hacer. Y esa es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la gloria. Pasó el tiempo, entran en la tierra prometida, la conquistan, se levantan generaciones que no conocen a Dios, caen en la esclavitud, vuelven a levantar, construyen el templo de Salomón, se derriba el templo de Salomón, vuelven a levantar otro templo y se hace algo religioso. Las fiestas ya no son proféticas, aunque siempre son proféticas, aunque la Biblia dice que Dios es el mismo, no cambia. Él hasta hoy sigue siendo el mismo. Lo que está establecido en la palabra nadie lo puede mover. Y viene el tiempo del Señor Jesucristo y Él nace en una fiesta llamada esa fiesta de la cosecha, la fiesta de la gloria del Señor. Pero no están esperando ni el nacimiento de Jesús, están en otro tiempo. Lucas 19 verso 44, Jesús se para en Jerusalén, comienza a llorar y dice: Jerusalén, si tan solo supieras lo que es para hoy tu paz. Pero como tus ojos están encubiertos, están tapados, están cegados, lamentablemente quiero decirte que hay naciones que se van a levantar y te van a sitiar. Te van a sitiar y vendrán días que no quede en nada en esta tierra, quedará piedra sobre piedra. Lo único que quedó, por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación, fue el muro de los lamentos, para lamentarse el no haber estado ahí cuando Jesús llegó. Apareció Jesús ya grande de edad, había comenzado su ministerio y estaba la fiesta nuevamente de los tabernáculos, para darle cumplimiento a la fiesta también. La fiesta de los tabernáculos tiene que tener un tercer cumplimiento. Era el segundo cumplimiento en esa ocasión, y ya era conocido como fiesta también de las cosechas, porque cuando entraron a la tierra prometida ya no fueron tabernáculos, fueron cosechas. Cuando entraron a la tierra prometida ya no fue semanas, sino fueron frutos, fueron las primicias. ¿Está entendiendo? Y entonces había una algarabía por la fiesta. Celebraban 7 días la reunión. Los judíos cantaban, alababan a Dios, lanzaban, pero lo hacían en un ritual. No había algo espiritual. Y allí estaba Jesús el día del cumplimiento de la fiesta, porque la celebraban por 7 días. Y lo que hacían los judíos era agarrar un vaso de agua, y el día del cumplimiento de la fiesta ellos agarraban el agua y la arrojaban hacia el cielo. Y cantaban un canto que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 12, verso 3. Y decían: con gusto sacaremos agua del pozo de la salvación. Y entonces la arrojaban como una forma profetizando, pero sin saber lo que estaban profetizando. Y eso es lo malo, que a veces hablamos sin saber lo que estamos hablando, cuando nuestras palabras en verdad tienen un poder y un efecto. Lo malo es cuando están las tinieblas y ya está el tiempo de visitación. Estamos en tiempo de visitación. Estamos en tiempo de visitación. Lo dijo el pastor. Y a veces la gente dice: pues sí, estamos en tiempo de visitación. No, espérame, déjame decirte qué es eso. Y entonces ahí estaba Jesús. Ese día estaba sentado, y era el día 7º de la fiesta. Y les dijo: paren, no tienen que más aventar ese vaso de agua. Si alguien tiene sed, venga a mí, que con gusto sacarás agua del pozo de la salvación. Aleluya. Muy pocos entendieron lo que Jesús les estaba hablando. Él era el pozo de la salvación. Y les dijo, San Juan 7:35, usted lo puede ver en casa: con gusto sacaréis agua del pozo de la salvación, porque del interior mío corren ríos de agua viva para las naciones. Aleluya. Y así se la pasó el pueblo de Israel.
no conoció los tiempos de visitación. Viene la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pasan 49 días más uno y llega la fiesta del Pentecostés. Y no fue una casualidad, aunque no sabían los hombres de Dios cuándo vendría el poder del Espíritu Santo, porque se les había anunciado que vendría el poder del Espíritu Santo. Recordamos que Pentecostés es la fiesta también de semanas y de los primeros frutos. Y llegó el día en el cual se derramó el derramamiento del Espíritu Santo. Y comenzó ese mismo día, dice la palabra de Dios, que se convirtieron 3,000 personas para el Señor. Esa fue la fiesta de los primeros frutos. Ahora en lo que es las almas, y comenzó el derramamiento a generar poder, polémica, y se convirtieron 3,000. Y en Hechos capítulo 10 vino otro derramamiento, otro despertar, y comenzó el Espíritu Santo a despertar a la iglesia gentil. Y esos fueron los primeros frutos de la iglesia gentil. Y en Hechos capítulo 19 apareció otro mover impresionante, y ese fue el momento en donde Éfeso, la iglesia de Éfeso, estaba siendo avivada para avivar al mundo. Ese era el tiempo de los primeros frutos, pero también era el tiempo conocido como el tiempo de la primera lluvia. La primera lluvia, esa primera lluvia, los campesinos saben de esto. Cuando alguien sale a sembrar, no siembra en temporadas que no es de lluvia. Cuando hay crisis, ellos dicen no podemos sembrar. Ellos esperan el tiempo que vienen las lluvias. Y cuando hablamos de lluvia, no hablamos de un aguacero solamente, hablamos de una temporada. Siembran el grano y tiene que venir una primer lluvia para que germine. Tiene que germinar el grano. Y una vez que germina, ellos comienzan a orar y comienzan a creer, porque eso en el tiempo bíblico, que Dios envía una segunda lluvia. Y esa segunda lluvia tiene que venir porque el grano ha madurado, el fruto está ahora verde, ya está listo para cortarse, pero está verde. Y necesitan una segunda lluvia antes de la cosecha, antes de la fiesta de la cosecha, antes del derramamiento del Espíritu Santo. Se necesita una segunda lluvia. Y esa segunda lluvia, cuando viene, es una temporada para que el fruto que está verde pueda madurar. Lamentablemente a veces no hay segunda lluvia y se tiene que cortar el fruto, y lo vemos en las fruterías o en los súperes, que está el aguacate verde, el tomate verde, y tú dices, bueno, hay que llevarlo y meterlo. Allá en México lo metemos a la estufa para que madure. No sé qué hagan acá. Al horno para que madure, ¿no? Y ese es el horno, es la prueba de fuego para nosotros cuando no maduramos. Dios en todo tiene Dios algo, ¿no? Y entonces cuando viene la lluvia segunda, la segunda lluvia, la lluvia tardía, es algo muy bonito, muy hermoso, porque es Dios ya en el asunto, ¿no? Dios comenzó a traer lluvias espirituales en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 19. Luego vino una persecución a la iglesia. En el 303 después de Cristo, había unos pocos cristianos que quedaban, porque eran perseguidos por la iglesia romana. O vaya, no la iglesia romana, por Roma. Y Roma no tenía iglesia todavía. Y un hombre llamado Constantino hace una tregua con ellos y les dice, ¿sabes qué? Yo quiero adoptar a Jesús a la cruz y quiero llevarlo conmigo a mis campañas, a mis cruzadas. Vamos a hacer alianza con la iglesia. Y la iglesia, como estaba en persecución, dicen, bueno, ya no nos van a perseguir más. Y aparte Constantino les ofrece palacios, les ofrece casas, les ofrece cosas. Y ellos dicen, oye, qué padre, Dios nos está respondiendo. Pero no era así, porque luego viene Constantino y les dice, miren, yo les voy a dar todo, pero nada más vamos a tener que hacer unos cambios en la palabra. Y vamos a hacer una nueva iglesia. Y nace la iglesia romana. Y como ellos sabían, porque ellos estaban manipulados por Satanás, ellos les dicen, mira, ustedes pueden hacer culto, reunirse en todas las iglesias, pero no renueven ya más su adoración. Quien no renueva la adoración, el servicio a Dios, la manera de cantar, un canto espontáneo al Señor,
frenamos el mover de la revelación. Donde hay una gran adoración, hay una gran revelación. El nivel de adoración que tengas en la iglesia será el nivel de revelación que exista del reino del Señor. El nivel de adoración y de alabanza que hay en una iglesia será el nivel de milagros que sucedan. La dureza de la atmósfera será quitada y vendrán milagros impresionantes sobre el lugar donde se está desatando. Si tú frenas este mover, se apaga el espíritu. Y se apagó el espíritu por 1000 años. Entonces entraron en un tiempo llamado el tiempo de la oscuridad. Y fue hasta 1515 que aparece un reformador de la iglesia asignado. Ya habían aparecido otros, pero no habían podido levantar la bandera. Y me refiero a un hombre llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero comienza a recibir lluvia temprana del Señor. Y esa lluvia temprana hablaba de una revelación, una reforma que él estaba trayendo, porque en aquel tiempo nadie tenía Biblias en sus casas. La Biblia estaba solamente al idioma latín y no estaba al idioma de las naciones. Y Martín Lutero fue un reformador juntamente con Gutenberg, que inventó la imprenta y que fue la primera impresión, fue la Biblia. Y en aquel tiempo era tanta la euforia y la emoción por leer, porque nadie sabía. Entonces comienzan a leer mucho la palabra, y esa fue la reforma de la palabra. Y pasan 2 siglos y la gente de Dios estaba siempre escudriñando la palabra, y eso es luz. Pero faltaba el fuego del Espíritu Santo. Y entonces aparece un hombre llamado Jonathan Edwards en los Estados Unidos, y Dios le habla y dile a mi pueblo que un ministro que tiene luz es bueno que tenga luz, pero ahora el ministro también tiene que tener fuego de Dios. Y aparecen los hombres del fuego del Espíritu, John Wesley, Jonathan Edwards, y comienzan a ministrar con poder la iglesia. Y ahí es otro tipo de lluvia. Pero también en la primera lluvia, la lluvia temprana. Y en 1900 se restauran ministerios que habían decaído en aquel tiempo de la oscuridad. Y hasta 1980 vino una restauración de los 5 ministerios: apóstol, profeta, maestro, evangelista, lo cual sí existía, pero estaban apagados y no estaban reconocidos. Y a partir de 1980 comenzamos a tener otro tipo de reuniones, pero había una resistencia espiritual. Y apenas las reuniones quieren prenderse, pero hay una resistencia espiritual. Y Dios tuvo que usar una nación que está en América del Sur para enseñarle a toda Latinoamérica a creer en los profetas, a creer en los apóstoles. Y esa nación es la nación venezolana. Y la nación venezolana fue un epicentro de una prueba para encender a la iglesia en toda Latinoamérica, para la restauración de todos los ministerios. Cuando vino el COVID, todas las iglesias en Latinoamérica fueron golpeadas y muchas fueron sepultadas. Pero la iglesia que no se movió fue la iglesia venezolana, porque esta iglesia ya estaba formada. Esta iglesia sabía lo que estaba haciendo. Ya el proceso del COVID no era nada para ustedes, pero para todas las demás iglesias era difícil, era muy fuerte el asunto. Y nosotros comenzamos a darnos cuenta que Venezuela era el epicentro del avivamiento. Comenzamos a darnos cuenta que Venezuela va a ser el epicentro del avivamiento que Dios tiene preparado para los próximos días. En otras naciones, en Centroamérica, en México, hay un pleito muy fuerte, que si existen pastores, profetas, que si existen esto, que si lo otro. Están descuidados, distraídos. Los tiempos están pasando. El Señor ha querido visitar México, y por estar en ese pleito se cruza, y los muros están descuidados, y el enemigo está entrando a la nación. En Estados Unidos hay muchos afanes. No levantas una iglesia fácilmente de 20 personas porque todos tienen ocupaciones y los muros están descuidados. En Centroamérica se están mudando a Estados Unidos y los muros están descuidados. Colombia tiene un problema muy fuerte hoy y los muros se están descuidando. Y Venezuela se está levantando, y Venezuela será ayuda para las demás naciones. Dice el Señor: vas a prestar a las naciones en los próximos días. Prestarás a las naciones en los próximos días. Aleluya. Faltaba el cumplimiento de la tercera fiesta.
la fiesta de los tabernáculos o bien la fiesta de la cosecha. Pero faltaba también la lluvia tardía. Y el Señor me habló, y no solamente a mí, hay muchos profetas que están hablando tal vez lo mismo. Pero el Señor dijo: viene un tiempo para Venezuela de la lluvia tardía. De la lluvia tardía. ¿Sabes cómo veo yo a la nación venezolana? Veo que el fruto ya está verde y que está a punto de ser cortado. Pero antes de eso, dice el Señor, necesito enviar la lluvia tardía para un derramamiento del Espíritu Santo y para una cosecha en las naciones. Aleluya, aleluya. Quien no conoce la historia está propensa a repetirla. Ya voy a terminar. Solamente quiero cerrar con esto. Israel está cómodo, está en Jerusalén. Han construido el templo de Salomón, han construido los muros. Gobierna Salomón, muere Salomón, sigue Roboam. No están de acuerdo con Roboam. Se divide la nación, 10 naciones para un lado, la tribu de Judá para el otro lado, y se hace una tremenda división. Dios comienza a enviar profetas para juzgar a los reyes de la nación del norte. Isaías, Elías, Oseas, Amos no obedecen, la nación desaparece. Queda la nación del sur. Dios envía profetas y no obedecen al mensaje de lo que Dios quiere hablar, el corazón de Dios hablando, porque lo que más le molesta a Dios es la idolatría. Es lo que más le molesta al Señor, que adoremos a otros dioses o que otras actividades ocupen el primer lugar, que es el Señor. Y el último de los profetas, el más joven, Jeremías, fue levantado para un tiempo para avisarles que hay una nación de Nabucodonosor, una nación babilónica, que está a punto de venir a destruirlos. Y parece ser que es un juego lo que Jeremías está hablando, al punto de encerrarlo hasta en las cisternas, al punto de decir: ya no quiero más predicar este mensaje porque ni él me hace caso, pero hay un fuego metido en mis huesos que no puedo resistir y voy a seguir hablando de esto. Y se levanta y comienza a decir: viene una nación a traer juicio llamada Babilonia. Y entonces se burlan los reyes, se burlan los profetas, se burlan los gobernantes, y los mismos profetas hablan con los reyes y les dicen, haciendo alianza. Hay gente que hace alianza con gente incorrecta. Cuida mi boca, Señor. Entonces hacen alianza con personas que no tienen que hacer alianza, y van con los reyes y le dicen: mi rey, usted no le haga caso al profeta. Aquí hay paz y aquí hay seguridad. Y el profeta se calla, espera el cumplimiento. Viene Nabucodonosor y destruye todo Jerusalén. Destruyen los muros, los muros son la fuerza laboral, la económica, la protección. Destruyen los muros, destruyen el templo representa el corazón de Dios. Y salen exiliados. Nabucodonosor se lleva lo mejor y lo peorcito lo deja ahí, y Jeremías se queda ahí con ellos y se regresan a un lugar seguro. Y van camino al exilio. Van a ser 70 años que iban a estar allá. Gracias a Dios que lo diga conmigo, los tiempos hoy se acortan. Vamos, dígalo conmigo, los tiempos se acortan. Tú pudiste haber estado más tiempo, pero entendiste el mensaje. No hubo nación en el último siglo, no hubo nación tan azotada como la tuya. Fuiste una carnada. Fuiste el proceso para todos. Estás muy fuerte hoy. Estás muy fuerte hoy. Eres la historia. Eres la historia. Son héroes de fe para nosotros. Cualquier otra nación se hubiera partido en dos. Cualquier otra nación se hubiera partido en dos. Ustedes tienen mucha responsabilidad de levantar escuelas proféticas de entrenamiento, porque van a enviar profetas a las naciones a decirle cómo lo hagan. Necesitan mandar gente a Europa, a Asia,
a otras partes de Latinoamérica para decirles cómo lo hagan, cómo lo hicieron ustedes. De hecho, los veo pronto, tal vez hasta en México, porque van a ir a decirle a la gente cómo hay que hacerlo. ¿Ven? ¿Cómo hay que hacerlo? Fueron exiliados, entraron a la tierra, una tierra desconocida, y a la entrada de la tierra estaba un sacerdote, un profeta llamado Zacarías. Y Zacarías está llorando a Dios en el Salmo 137, dice, y le dice: Señor, ¿por qué nos sacaste de Jerusalén? ¿Por qué estamos así, Señor? ¿Por qué la crisis? ¿Por qué este abatimiento? Estaban en un duelo. El duelo es una conmoción, una negación, un rechazo que provoca tu vida, una amargura. Y si no sanamos de eso, lo que Dios nos va a entregar, no vamos a poder recibirlo. Necesitamos entregar esa carga. Necesitamos ir hacia adelante. Antes de que Dios traiga la fiesta siempre de los tabernáculos, eso lo siguen celebrando los judíos hasta hoy. Dios hace 3 fiestas antes de eso, y una fiesta llamada Rosh Hashanah, otra llamada Yom Teruah y otra llamada Kippur. Las 3 fiestas tienen que ver con un despertar. Las 3 fiestas tienen que ver con un perdón. Las 3 fiestas tienen que ver con perdonar, con restituir, con amar, para recibir la nueva temporada del año y para recibir la cosecha. Eso lo hace cada año Israel. Dios nos lo enseña cómo hacerlo. Entonces hubo un tiempo en el que el sacerdote estaba llorando, y le dijo al Señor: ya basta. ¿Quieres que te diga el por qué te saqué de Jerusalén? ¿Quieres que te diga el por qué caíste en esa crisis tan fuerte? Y le dice: vamos a Jerusalén. Y lo sacó del espíritu, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él puede ir al pasado, al presente y aún llevarte al futuro. Y entonces lo lleva y le dice: mira lo que estaban haciendo los profetas. Ellos conjuraban. Ellos, en vez de hablar la palabra, la transgiversaban. Eran como lobos que arrebatan la presa. Desnudaban a mi pueblo, los dejaban sin dinero, solamente profetizaban vanidad y cosas que endulzaban el oído. Mira lo que hacían mis sacerdotes: transgiversaban la palabra, ensuciaban el altar y solo sacaban ganancia para ellos. Mira lo que hacía el pueblo: maltrataba al extranjero, abusaba de la viuda, abusaba del pobre. Mira lo que hacían mis gobernantes: trataban de devorar a mi gente. Y entonces yo les avisé por medio del profeta Jeremías que levantara uno que se pusiera a favor de la brecha, pero no lo encontré. Busqué entre ellos hombres que se pusiera a favor de la tierra, pero no hubo uno, porque el profeta, el pastor, el sacerdote, el apóstol, el ministro, el rey, todos estaban endiosados con el dinero o maltratando a la gente. Esa fue la causa por el cual traje una crisis sobre sus vidas. Y es la causa que está viniendo sobre otras naciones. Los afanes, las distracciones, los placeres de la vida. No repitas la historia. No frenes el mover. Aviva el fuego de Dios, más bien, que Dios está levantando para avivar a las demás naciones. No comprometas al espíritu. No se trata de una victoria y ya celebramos: mira, soy victorioso. No se trata de ser responsables hoy, de haber madurado, de mostrar esa madurez en tu rostro, de mostrar esa madurez en tu iglesia, en la manera como te conduces al mundo. Tuvieron que aceptar el proceso. Y llegaba el día de la libertad, y Dios levantó un hombre llamado Ciro. Este hombre llamado Ciro no era del pacto, no pertenecía a Israel, pero era un libertador. Yo vengo en el nombre de Jesús a decirte que se va a levantar gente que te va a ayudar a liberar tu vida. Tú te vas a levantar para liberar a otros. Viene un tiempo de liberación poderoso sobre la nación, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Por comisión volver a Jerusalén y levantar la obra, la casa del Señor y los muros, porque la iglesia sigue siendo el corazón de Dios. Siempre será el corazón de Dios. Y había un hombre llamado Zorobabel. Ciro lo había puesto como gobernador, pero era del linaje de David.
Y a él le tocaba ser gobernador, pero le daba como vergüenza y pena, porque ¿cómo yo voy a levantar un templo no de la talla de Salomón? Entonces no había recursos para levantar el templo, aunque Dios les había dado algo de oro de Babilonia para que lo pudiera levantar. Y cuando llegaron al templo, el templo en verdad era mucho el escombro y no podían levantarlo. Y ellos dijeron: no podemos con esto. Aparte la situación que había ahí política en ese tiempo, que no se permitía levantar la obra, y era tanto lo que tenía que hacer, que ellos decidieron mejor abandonar la misión e irse a sus casas. Y pasaron 16 años. Y entonces el Señor tenía que hacerles que levantaran la casa de Dios, porque habían sido comisionados, habían sido asignados. Venezuela, fuiste comisionado para levantar la casa. Manso, fuiste comisionado para levantar la casa del Señor en Latinoamérica. Fuiste comisionado para levantar el corazón de Dios en Latinoamérica. Pero ellos se fueron a las casas y comenzaron a atesorarlas, dice el profeta Ageo. Y comenzaron a atesorarlas por un tiempo. Cuidado, viene la provisión y es bueno, viene el dinero, es bueno, pero no lo atesores. No lo atesores. Tiene un destino especial tu familia, tus empresas, pero también la iglesia del Señor. Tiene un destino especial lo que Dios va a hacer. Iglesia, me dice el Espíritu, vas a prestar a misioneros para ir a naciones. Vas a meter a misioneros a África. Vas a meter a misioneros a la India, dice el Señor. Va a haber recursos que se van a levantar de aquí para las demás naciones. Te estoy comisionando, te he procesado para esto, dice el Padre. Yo siento el Espíritu de Dios acá. Y atesoraron las casas. Y de repente vino otra vez otra pequeña crisis. Diga conmigo, una pequeña crisis. Cuando tú veas una pequeña crisis después de esto, diga: algo está pasando. Algo está pasando. Y el profeta se para afuera de las casas y escucha a Zorobabel lo que está el profeta hablando, porque los profetas no podían hablar donde sea. Ellos se paraban en las entradas de la ciudad. Iban los ancianos, iban los sacerdotes, los reyes, y él soltaba la palabra. Y esto es lo que dice el Señor: que si no se han dado cuenta que ustedes están sembrando y recogen poco, porque están sembrando en sacos rotos, porque la misión de ustedes no era construir y atesorar sus casas. La misión de ustedes era levantar el escombro, hacerlo para un lado y restaurar la casa de Dios y levantar los muros. Y entonces todos están ahí como asustados, como que ya otra vez otro juicio. Se siente feo, ¿no? Pero ya no va a haber otro juicio. Ya no va a haber otro juicio. Ya no, ya se acabó. Vamos, alaba al Señor. Alabado sea el Padre. Alabado sea Jesús. Alabado sea el Espíritu de Dios. Ya no es otro juicio. Ya se trata de trabajar. Se trata de trabajar para el Señor. Ya Dios no va a decir: no, ya no te metes llorando con otro juicio. Ya vamos a trabajar. Y entonces Zorobabel se acerca Josafat, que era hijo del sacerdote Josué, y se acerca el resto del pueblo. Y le dice al profeta: ¿qué tenemos que hacer? Diga, grita conmigo: ¿qué tenemos que hacer? Y entonces el profeta les habla y les dice: no se preocupen, lo que yo sí sé que va a pasar es que Dios va a traer un despertar en tu espíritu, un despertar en el espíritu del sacerdote, un despertar en el pueblo. Y dice la palabra que despertó el espíritu de ellos. Se reorganizaron. La palabra despertar significa levantarte las manos, provocar algo nuevo, motivarte a hacer algo nuevo. Un tiempo de un vino nuevo, un tiempo donde se endereza lo torcido, un tiempo donde
habrá cambio, reforma, una nueva manera de ver las cosas, una nueva visión, una nueva manera de prosperar, una nueva manera de predicar, una nueva manera de fluir. Un mover sobrenatural del Espíritu de Dios es lo que viene para tu vida. Aleluya. Ahí estaba Esdras, mandando mensajes de fuego a la nación para mantenerlos despiertos, para que no se apagaran. Y comenzaron a ir al templo. Y era mucho, mira, imagínate aquí que se queda un pedazo de escombro. Entonces, para sacarlo es culto hoy. O sea, estamos todos despiertos, ¿no? Pero parece ser que no terminamos. Bueno, allá era mucho el escombro. Eran cantidades, no había maquinaria. Y ellos dijeron: Dios mío, oh my God, ¿cómo lo vamos a hacer? Si es tanto el escombro. Y ahí estaba Esdras manteniendo el fuego. No se apaguen, no se apaguen, no se apaguen. Dios tiene la respuesta, Dios tiene la solución, Dios lo va a hacer. Y aparece otro profeta que estaba en ese tiempo allá y se para delante de ellos. Es un profeta llamado Zacarías y le dice: hermano, no necesitas maquinaria, no necesitas amistades, conexiones extrañas, no necesitas la fuerza del hombre. Lo que necesitas es el Espíritu Santo de Dios. No será con la fuerza, no será con ejército, sino será con espíritu. Y entonces viene la lluvia tardía y viene el derramamiento del Espíritu Santo y levantan el templo, levantan los muros y comienza un mover sobrenatural del Espíritu. Viene Esdras, les enseña a adorar a Dios. Viene Nehemías, levanta los muros y la fuerza de Dios se restaura. Yo vengo a profetizarte esto. Viene esa fuerza. Aparecerán los Esdras, aparecerán los Zacarías, aparecerán los Nehemías, aparecerán los hombres de fuego del Espíritu. Arden llamas del Espíritu y las multitudes querrán venirte a arder en llamas. Eso es lo que dijo el hombre llamado John Wesley. John Wesley lo corrieron de la iglesia donde su padre predicaba. La iglesia que su padre había fundado, una iglesia muy conservadora, y a Wesley le había caído el fuego, la lluvia temprana aquel día. Y en señal de protesta va a la tumba de su padre a predicar el primer mensaje para la nación. 20,000 personas fueron al panteón a verlo predicar. Y él dijo: arde en el fuego del Espíritu Santo de Dios y las multitudes vendrán a verte arder. Atrapa ese fuego porque es para tu vida. Fuego vine a echar a la tierra, dijo Jesús, y quiero que ya sea echado. El fuego es la obra maravillosa del Espíritu Santo que quema toda impureza, que sana toda dolencia. El fuego es la obra maravillosa del Espíritu Santo que aviva nuestros corazones. Los discípulos a quien se les apareció a Jesús en el camino estaban cegados, y ellos decían cuando Jesús les predicaba: no ardían nuestros corazones cuando nos declaraba las palabras desde el Génesis hasta los profetas. Aquellos eran los discípulos que caminaban en Emaús. A Moisés se le apareció una llama de fuego en el desierto que prendió su espíritu, que activó su oficio, que activó la identidad, lo que tenías que hacer. Las naciones están a punto de arder en la llama del Espíritu Santo, pero saldrá de Venezuela fuego, saldrá de Venezuela. Juan el Bautista, un hombre que predicaba mensajes raros y extraños, con pieles extrañas y comida extraña. ¿Y quién quiere escuchar a ir a un loco predicar en un lugar donde antes fue un lugar de muerte? El desierto. ¿Quién quiere ir a escuchar a un hombre a predicar donde antes hubo miseria? En el desierto. ¿Quién quiere ir a escuchar a un hombre donde antes hubo ruina? En el desierto. Porque a Juan no lo dejaron predicar en la ciudad, lo echaron al desierto. Y allá predicaba: arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Cambien su manera de pensar, cambien su visión, cambien su mentalidad. Preparen sus manos para recibir la abundancia, preparen su corazón para recibir el Espíritu Santo, preparen su ser para recibir al Señor. Cambien su manera de ver, prepárense, prepárense, prepárense.
Jesús dice en San Juan capítulo 5. ¿Sabes quién quiere verlo predicar? Dice la palabra que todos fueron a verlo predicar porque él era una antorcha de fuego que alumbraba y que daba sombra. Y eso es lo que viene para Venezuela, una antorcha de fuego que alumbra sobre las naciones. ¡Fuego! ¡Fuego! Ponte de pie y recibe ese fuego de Dios. ¡Oh, fuego! Fuego. El fuego sana. El fuego rompe la dureza. El fuego arruina el proceso de Satanás. El fuego arruina la dureza en la atmósfera. El fuego echa a correr a los demonios. El fuego de Dios restaura el corazón. El fuego de Dios quita el duelo. El fuego de Dios rompe la fractura. El fuego de Dios restaura la fractura. El fuego de Dios sana tu vida. El fuego de Dios te hace perdonar. El fuego de Dios vendrá, porque la lluvia temprana representa la gloria de Dios. La gloria de Dios está por llegar. No la puedes encasillar, no la puedes detener, no la puedes frenar. Fuego he venido a echar acá, dice el Señor, y ya quiero que sea echado. Vamos, pide ese mismo fuego que está viniendo sobre mi vida. Pide esa misma unción que está viniendo sobre mi vida, la cual te va a capacitar, la cual te va a avivar, la cual te va a hacer locuras. Solo vos. Vamos, adoremos al Señor. Si tienes algo que llevar. Iglesia de Jesucristo Global, una visión para todas las naciones.